SDS es otro juego de siglas, esta vez para el almacenamiento definido por software. Si tenemos disco y un sistema que pueda provisionar almacenamiento a sus consumidores de forma transparente y bajo demanda, no vamos a necesitar tocar el disco. O quizás sí. Nuestro sistema de provisión de disco deberá ser alimentado, monitorizado, controlado, puesto que por muy buenos que seamos, el almacenamiento tiene límites. Este pilar de las nubes suele verse con dificultad, ya que su gracia es que sea totalmente transparente. Lo habitual es eso, pero también es que no nos acordemos a menos que tengamos algún problema, salvo que estemos buscando precisamente en esa dirección. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Ante todo, una cosa que no sé dónde colocar tras la introducción. Es la transparencia operativa. Es una cosa deseable, pero que el modelo SDS, en este modelo tiene implicaciones técnicas, tiene implicaciones organizativas, sobre todo cuando las demandas de capacidad, rendimiento y resiliencia divergen entre consumidores y aplicaciones. Y entonces empezamos a pensar, ¿a quién hago caso? ¿Esto se comporta como un móvil y le acabo de echar 2 camiones de discos para comer esta mañana? Para empezar por algo, pues que sea el concepto. Y es que el almacenamiento definido por software es una arquitectura que desacopla el software que gestiona recursos y servicios del almacenamiento de los dispositivos físicos, donde reside realmente la información. A diferencia de los sistemas tradicionales SAN y NAS, en los cuales la inteligencia reside en el hardware y en el firmware, las soluciones SDS externalizan ese control, permitiendo que el aprovisionamiento, la administración y la optimización se realicen desde una capa definida, unificada y programable. Vamos a ver cómo lo hace. Y lo vamos a hacer repasando puntos como la independencia del hardware, la abstracción, la gestión centralizada, la automatización y escalabilidad, y veremos que derivan cosas como la compatibilidad multiprotocolo, las posibilidades de securización y una orientación a resiliencia que no tienen otras soluciones, o al menos no las tienen por el mismo precio. El primer concepto a remarcar es la gestión centralizada. Sin esto no tenemos SDS. Y eso pasa por un panel o una consola central desde la que vamos a ver los discos, a lanzar snapshots, a eliminarlas, que pueda cubrir puntos como la monitorización, gestión de alertas, tamaño, composición, calidades de cada grupo ofertado, pero también necesitamos poder añadir, quitar, reservar o desactivar discos o grupos de almacenamiento. Y eso es parte de la escalabilidad horizontal, donde añadamos o quitemos o hagamos lo que hagamos con los discos, con servidores, con integraciones, extensiones del almacenamiento externo o de terceros, que nada de eso afecte en absoluto al resto del ecosistema. La escalabilidad va en ambas direcciones. Se puede aumentar, pero también se puede reducir e incluso ser usada para migraciones. Tanto es así que debe ser posible automatizar todas esas orientaciones bajo demanda o automáticamente basado en eventos e integrarlo con el backup, con crear, eliminar, redimensionar volúmenes. Recordemos que ya es todo virtual, desde portales web, flujos de provisión automatizados o infraestructura como código. Bueno, el concepto de la IAC del SDS, pues es la vida, la elasticidad del entorno.
La abstracción es una pata y la independencia del hardware son dos caras de la misma moneda. La capa operativa que convierte el hardware en software asimilable por el módulo de SDS obtiene recursos desde servidores estándar, estándar, al menos compatibles, o desde servicios cloud, y permite formar pools virtuales unificados, alineados a una determinada calidad o política, y por esa caracterización ofrecidos y monitorizados. La capa del SDS ofrecerá a sus consumidores del SDDC el disco por medio de diferentes protocolos, siendo el más común de todos el iSCSI, donde muchas veces podemos hacernos con un SDS multiprotocolo para ofrecer más cosas. Y esas cosas pues van a ser acceso a nivel de fichero, acceso a nivel de bloque, de objetos, flujos de información, en función de su método de consumo. Y eso nos hará más o menos cercanos a ciertos productos. Voy a aprovechar para aclarar algo que posiblemente queda en el aire dentro de esa descripción. Cuando hablo de conceptos de almacenamiento, hablamos de almacenamiento de bloques, almacenamiento de objetos, almacenamiento de ficheros y almacenamiento de flujos. Estos son los 4 métodos que conozco, supongo que son los más comunes, en modos de consumo de almacenamiento. Y las estructuras de organización no solo en cada disco, sino a través de toda su estructura de disco, e incluso a través de la jerarquía establecida a través de toda la arquitectura del SDS. El almacenamiento de bloques sería el primer paso, donde se presenta un dispositivo provisionado, como si fuera un disco normal, con sus secuencias de primitivas SCSI, acceso aleatorio o secuencial, porque también se puede emular una cinta, una Virtual Tape Library, y toda la sencillez de trabajar con un disco básico que pueda estar sustentado por tecnologías avanzadas o no, pero son tecnologías que están gestionadas por la capa del SDS. Vamos, que puedes pedir un disco, fin, ya te dirá el asistente si quieres una calidad u otra, tipo de acceso, caché, sin caché, tipo de caché, en fin. El siguiente nivel sería el almacenamiento de objetos, donde el modelo cambia un poco. Vamos a pasar a depender de la gestión que el SDS crea sobre un sistema de ficheros distribuido o replicado, almacenando las peticiones a través de un identificador único. Y un extra de metadatos. Esos metadatos adicionales pueden estar en el mismo disco, en otro, en fin. Y todo esto puede estar sustentado en tecnologías locales o remotas, pero gestionadas y asimiladas del SDS. Y volviendo a lo clásico, almacenamiento por ficheros, clásico, tradicional, pudiendo ser distribuido o no, o tener otros mecanismos de seguridad, replicación, estar sustentado prácticamente por cualquier tecnología. Bueno, he dicho 3, pero eran 4. Y es que me dejo los flujos como un modo especial. Los almacenamientos de tipo FileStream, clásicos de bases de datos relacionales como Oracle o SQL Server, sirven para almacenar datos binarios no relacionales que están referenciados en el sistema relacional. Vamos, que en el flujo de la base de datos relacional puede haber incrustado un fichero binario o fichero de texto adjunto, o ¿a quién le suena? ¿Os suena a algo parecido al correo electrónico? Bien, por ahí van los tiros. Y bueno, pues esto permite no solo el acceso de pila de tipo FIFO o LIFO, sino que actúan como estos flujos actúan como agregación cada uno de su propio flujo y de flujos secundarios. No voy a destripar el funcionamiento de las listas encadenadas, de los árboles, puesto que esto ya es cosa que empieza a salirse del sitio y bueno, como vamos a trabajar con un servicio ofrecido, pues nos importa más o menos poco. Es poco relevante, pero que sepáis que está ahí. ¿Vale? Y todo esto tiene que estar sustentado por un sistema de ficheros que permita flujos. Y aquí pues entra como el rey, entra NTFS o RFS,
que venía a ser una evolución, y en Linux XFS. Seguro que me dejo alguno más por el camino, pero bueno. Para más información, Alternate Data Streams o Integrity Streams, pero vamos, que todo esto queda fuera del alcance del SDS y fuera del alcance de este capítulo, que no quiero saturar. Y así que una vez aclarado esto, creo que vamos a por la chicha. Porque claro, todo esto está muy bien, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? En el capítulo anterior hablé de Matrix y aquí también tenemos precursores. De los diferentes métodos de acceso a disco, empezamos por los discos locales, donde cada servidor ofrece su espacio en disco, posiblemente ampliable por almacenamiento directo, como DAS, como el Direct Attached Storage, donde la gestión es local y cada servidor es responsable de su espacio. Bueno, esto tiene limitaciones en eficiencia, en crecimiento, en gestión, y nos vamos pues un poco por encima. El desarrollo de redes de almacenamiento SAN y almacenamiento conectado a red por NAS permiten abstraer el almacenamiento y compartirlo entre varios servidores y sobre todo ofrecerlo a aplicaciones. Pero salvo excepciones, depende de hardware propietario y de configuraciones complejas en firmware. Y además vinculados al hardware y a licencias, bueno, en fin. Todos tenéis en mente muchos ejemplos, pero de los más propietarios tendríamos, por ejemplo, Left-Hand de HP, el DRBD de pago. Todo eso quedaría frente a DBRB con el Distributed Replicated Block Device, la versión libre del kernel, la cual pues presenta por el protocolo una virtualización de almacenamiento, abstrayendo el cómo y el dónde se almacena el dato a nivel de disco. Con cosas un poco más del sector, bueno, ya he comentado Left-Hand de HP, y junto a Left-Hand tenemos cosas, productos un poco ya más orientados a los principios del SDS, donde podría colocar pues IBM al SAN Volume Control, a AMC con Viper, se pronuncia Viper, y NetApp con ONTAP, que hacen, todo esto hace de escalón de entrada a la agrupación de almacenamiento físico para presentarlo como unidades lógicas, allanando el terreno para soluciones de SDS. De lo que tengo localizado actualmente, tengo localizado a CEP, distribuido que utiliza almacenamiento distribuido de bloques y ofrece también distribuido de objetos, GlusterFS, que es un sistema de archivos distribuido, Storage Space y DFS como aporte por parte de Windows, y alguna solución más que tengo localizada pero aún no estudiada. Y por supuesto, las que aportan las hiperconvergencias. La idea de un servidor que aporta sus discos al pool común es la raíz de todas estas soluciones. Ceph y DRBD surgieron como solución original a la necesidad de almacenar objetos, no solo ficheros, sino de abstraer el sistema de ficheros clásico para soluciones de Big Data y demás. Un pajarito me ha hablado de Lustre como sistema SDS y parece, por lo que leo, me va a gustar, pero no tengo información aún. Desde Ceph, como precursor histórico, surgió a partir de la necesidad de sistemas de almacenamiento para hiperconvergencia, para high performance computer, para cloud computing. Y esto es, Ceph es capaz de distribuir objetos y bloques en clústeres de servidores genéricos. Esa idea ha ido progresando y madurando en el propio Ceph y ha derivado a otros fabricantes, esto es la magia del open source, y junto a GlusterFS como sistema de archivos distribuido, entramos en el campo de la separación definitiva entre el hardware y los servicios de SDS. Y fabricantes como IBM con SVC y EMC con Viper
hacen crecer el ecosistema con tecnologías de pooling, de virtualización y de administración por software sobre hardware pues bastante variado. SDS es el pilar de la nube moderna, permitiendo ampliar capacidad rápidamente sin tener que sustituir equipos. El crecimiento horizontal, añadiendo nodos o discos, es esencial para soportar Big Data, IA y escenarios de datos masivos. Integrar hardware bajo un mismo manto de software elimina la dependencia de una marca y permite reutilizar equipos, reduciendo costes, facilitando la gestión, una epifanía de consolidación y eficacia. La provisión del espacio de almacenamiento por API acelera el despliegue de aplicaciones, facilita la orquestación y encaja con modelos de infraestructura como código. El sueño de la automatización y de los DevOps. Bueno, la agrupación y la redundancia son naturales en el SDS. La mayoría de los sistemas soportan replicación entre nodos, soportan snapshots, soportan recuperación ante fallos, maximizando la disponibilidad, lo que se traduce en el punto estrella en resiliencia y recuperación. Considerando una arquitectura técnica básica, un SDS típico se construye sobre 4 piezas físicas o lógicas. La primera son pools de discos físicos, ya sean locales, de cloud, híbridos, SSD, HDD, NVMe, incluso discos RAM, que es lo que va a aportar capacidad. El plano de control virtualizado, sea un software o sea un appliance, que administra, monitoriza, provee recursos, que gobierna. Las interfaces de acceso multiprotocolo también dependen del plano de control, pero aquí da acceso. Y ese acceso será NFS, iSCSI, SMB, S3, da igual. Y luego el gobierno del plano de control, que son las políticas y la automatización. Reglas de QoS, tiering, snapshots, backups, replicación, control de accesos, seguridad. Bueno, sabiendo eso, pues que poca información aporta aparte de la que tengamos ya en mano, vamos a ver por quién nos da qué. Así que a bote, CEP, ya lo he dicho, nos da servicio de bloques, de archivos y de objetos con arquitectura distribuida. Esto escala horizontalmente con facilidad y bueno, donde en teoría soporta miles de nodos para meter petabytes, la lógica y el sentido común nos dice que de 3 a 9 es mucho más que razonable. Siempre impares, a ser posible todos iguales. Tiene una API completa interoperable con clouds privados, OpenStack, Kubernetes y algún invento más que me dejo por el camino. Otro ya nombrado, GlusterFS, es un sistema de archivos distribuido para almacenamiento de archivos. Permite crear una capa independiente del hardware, pero es el hardware quien sustenta esto, así que el plano de hardware queda fuera del control del SDS, salvo que estemos sirviendo GlusterFS desde un servidor virtual que se alimenta del SDS a través de... Bueno, aquí podéis hacer el encaje de bolillos. ¿Qué es lo que nos da? Pues que GlusterFS se puede integrar fácilmente con entornos de virtualización y de cloud y que tiene un autoservicio y una expansión bastante sencilla. Un poco más de nicho tenemos OpenEBS, que es un SDS centrado en Kubernetes, quizás integrable con algún otro como Rancher, OpenShift, incluso Swarm, seguro, que proporciona almacenamiento de bloques definido por software, totalmente orquestable en el plano nativo del clúster. Subiendo el precio, pues venga, vamos a encontrarnos algo con más nombre. NetApp ONTAP, que no he tenido el gusto, pero NetApp para mí sigue siendo un fabricante de NAS. Su documentación dice que ofrece bloques, objetos y sistema de archivos. Lógico. Dice que hace multiprotocolo, API completa, vamos, lo mismo que un CEP y que seguramente esto sea un CEP por debajo. Bonito. Pero eso sí, esto llama a casa y olvidaros de que sea independiente del hardware. También tenemos Spectrum Scale, el GPFS, con IBM por detrás,
con sus cositas también propietarias, centrado en el almacenamiento paralelo para cargas de High Performance Computing, de IA, de Big Data. Aquí sí se usa el almacenamiento de flujos que he comentado a través de un sistema de ficheros distribuido que ofrece. Al menos permite hardware heterogéneo dentro de sus propios parámetros, pero bueno, abre un poco la mano. La interfaz y su gestión de datos son de un nivel diferente a lo que viene dado por otros fabricantes. No quiero comparar y no quiero vender esto, ¿vale? Simplemente es lo que me transmite su interfaz y su documentación. VMware no podía faltar en la batalla con VSAN a pelear contra mi querido Lefhan. Y a lo largo de esta batalla VMware ha modificado su comportamiento a lo largo de sus muchas versiones, ganando integración con su interfaz, pero también perdiendo cosas que usábamos, o soporte de hardware que admite, porque son los servidores de cómputo de VMware los que aportan sus discos locales al pool. Y por supuesto, unos requisitos de red que no son para todos los paladares. Nutanix nos trae Nutanix Files y Nutanix Objects, que son, bueno, es Nutanix. Se puede utilizar con VMware, con Hyper-V o con su propio software, con Acropolis. Como principal punto, está pues la integración de la hiperconvergencia como raíz de su SDS. Esta es plena y tiene un rendimiento optimizado y la gestión está muy unificada. De Microsoft y su juguete mejor no hablo, ¿vale? Eso tendrá su público, pero no conozco a dicho público. Todo esto es muy bonito y hay que ver la otra cara, porque los fallos en SDS pueden ser complicados de diagnosticar si no existen registros detallados ni monitorización granular. La monitorización proactiva, la integración con SIEM es esencial para robustecer la resiliencia. El troubleshooting en un SDS es seguir el hilo y comparar con lo que hay alrededor. Los límites físicos, sean por red, por CPU, por discos, por el backplane de discos, siguen determinando la capacidad. Y esto no puede hacerse por medio de trampas y software, sino que debe apuntalarse con un dimensionamiento adecuado y una correcta monitorización. Y dejarse las perras, claro. El SDS facilita la integración de hardware variado, pero la compatibilidad de firmware, drivers y protocolos pueden presentar problemas, especialmente en ambientes legacy o cuando se combinan servidores y sistemas de almacenamiento heterogéneos. La definición y automatización de backups, snapshots, replicación entre diferentes dominios de almacenamiento, pasa de necesario a indispensable para garantizar integridad, recuperación ante desastres. Lo bueno es que podemos definir si se deja, claro, se tiene que dejar, ámbitos geográficos para crear copias o limitarlas en base a parámetros de red. La capacidad de orquestar pools SDS entre diferentes nubes públicas y privadas puede flexibilizar operaciones, pero exige sincronización, latencia baja y cohesión entre interfaces de gestión, tanto en modelos geográficos como en híbridos o con multicloud. Con esto creo que ya he aportado una idea de cómo y qué conforma este pilar de la nube. El almacenamiento definido por software cambia la forma de diseñar y operar infraestructuras, tanto locales como cloud e híbridas. El núcleo de su valor está en la independencia de hardware, la automatización y la escalabilidad. El futuro apunta al aumento de la integración con inteligencia artificial para predicción de fallos, para mejor eficiencia, para autoguiado en la administración. Pensar en términos de ciberseguridad y resiliencia digital forman parte del argumentario de ventas de algunos proveedores, pero yo todavía no lo he visto implementado de cerca. Pero vamos, que podemos esperar que metan estos temas a corto plazo en
todos los fabricantes. Y de aquí, pues hasta el próximo capítulo, que ya solo queda un último pilar por revisar. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.